Muchísimas gracias, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos a esta gran conferencia en la cual trataremos un tema que muchas personas ignoran. Y por su ignorancia están llegando a aquel lugar de tormento. ¿Habrá vida después de la muerte? Esa es una de las preguntas que muchos se hacen y la ciencia todavía no ha podido aclarar. O quizás tiene conocimiento, pero no entendimiento de lo que es la vida después de la muerte. De generación en generación, nosotros conocemos de que nacemos de un hombre y una mujer. Nos adaptamos a la vida que ya otros han estado llevando. Y hemos estado escuchando de que hay un Dios, de que hay una salvación, de que hay una muerte, de que hay un más allá. Pero nadie con certeza ha podido decir lo que hay después de la muerte. Pero aquí que nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, vino a la humanidad para aclarar, enseñar y salvar al hombre de esa gran perdición que le espera después de la muerte. Fue el primero que vino a revelar lo que hay después de la muerte, de que hay una vida eterna. El hombre es creado semejanza a Dios. Acuérdese que la Biblia dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es trino, aunque muchas personas dicen que no. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un alma, un cuerpo, un espíritu. Pero cuando la persona expira, es el desprendimiento del alma y del cuerpo. El alma sigue viviendo para siempre, pero ¿a dónde se irá el alma? Jesús cuando dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna con Jesucristo y una vida eterna en el infierno, en aquel lugar de tormento, el cual muchas personas no les gusta hablar. No quieren confrontar la realidad que nos espera después de esta vida placentera para unos y desgracia para otros. Nuestro Señor Jesús nos refirió de la parábola de Lázaro y el rico. Había en una ciudad un hombre rico que vestía con esplendidez, de ropa y de lino fino, y hacía banquete todos los días. Y en la puerta de éste había un mendigo llamado Lázaro. Y dice la palabra de Dios que este hombre estaba echado a la puerta del rico. Y los perros venían y le lamían las llagas que este hombre tenía. Así como podemos ver, ese es un mendigo. Y ese es un rico. Los banquetes del rico y la pobreza del mendigo, que ya no es pobreza porque hay dos niveles, el que es pobre y el que es mendigo. El que es pobre poco tiene y el que es mendigo nada tiene. Pero este era de una categoría más baja porque dice la Biblia que aún los perros le lamían las llagas que tenía en su cuerpo. Y murieron los dos. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico fue sepultado
o sea, automáticamente llevado al infierno. Está viendo de que hay vida después de la muerte. No es como muchos piensan que cuando usted se muere ya lo llevan al cementerio, hacen las fiestas que hacen, fiestas solemnes, y hoy en día están haciendo fiestas con bebida, con música, cuando la Biblia dice en Apocalipsis que ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los homicidas, ni los hechiceros entrarán al reino de los cielos. Se está dando cuenta de que hay vida después de la muerte, pero usted elige dónde va a pasar la eternidad. Y estando el rico en el infierno, pedía al padre Abraham de que por favor enviara a Lázaro, aunque sea con la punta del dedo mojada de agua, para que éste la pusiera en su garganta. En el infierno, mis amados, no hay agua. En el infierno no hay las comodidades que usted tiene hoy en día. En el infierno no hay trabajo. En el infierno no hay vehículos bonitos. No hay aviones de lujos. No hay dinero. Es un mundo totalmente diferente al mundo que vemos hoy, en el que anda usted y ando yo. La gente ha elegido el camino ancho, el camino que lleva a la perdición, que es los placeres que el mundo ofrece, más el camino estrecho, que es el que nuestro Señor Jesucristo ofrece. Y simplemente es llevar a cabalidad los mandamientos, la palabra que Él nos implantó para que seamos salvos de esa gran condenación, guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces se jactan de que conocemos a Dios, llevamos un mensaje de salvación, de que nosotros somos salvos, de que somos los mejores, no importa de qué religión estemos hablando, pero el hecho de conocer a Dios y quizás llevar un libro que hable de Dios y supuestamente nos lleva a los caminos de salvación, ya somos más diferentes que los demás. Pero nadie se ha podido librar de la muerte. La transfiguración después de la muerte sí será para todo, para bendición y para perdición. Aquellos que mueren con Jesucristo, aquellos que han caminado según el Maestro nos ha indicado en su palabra, serán salvos y serán transformados y tendrán un cuerpo de nueva vida como los ángeles. Mas aquellos tendrán un cuerpo de perdición y sus moradas en el infierno. Tenemos unas fotos de una artista japonesa que ella fue llevada en el espíritu al infierno. No queremos mostrar muchas de ellas, para que usted solamente entienda, tenga una imagen, porque es imposible describir un lugar donde usted no ha ido, ni yo tampoco. Pero sí podemos hablar a través del Espíritu lo que nos es revelado por la palabra de Dios. Por eso siempre digo, en todas partes que voy, mis amados, es importante escudriñar las Escrituras y meditar en ella, porque en ella está la salvación y vida eterna. No podemos pasar una vida escuchando los mensajes de Miguel, de Juan, de Roberto, de María, el que dijo el apóstol fulano de tal, o la profeta fulano de tal, o el evangelista fulano de tal, sino tenemos que ir nosotros mismos a nuestra cámara secreta o un lugar adecuado para leer la palabra y ser guiado y enseñado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Maestro, Señor Jesucristo.
el cual físicamente ya no está aquí en la tierra, sino en el cielo, en su reino, a la diestra del Padre, Jehová de los ejércitos. Pero aquí con nosotros está el Espíritu Santo, que es el que nos revela, nos guía. Le voy a hacer un énfasis. Yo sé que muchas personas tomarán esto un poco fuera de lo que es o lo que le llaman bíblico. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él no hizo milagros, mis amados. Jesús, Él dio la palabra a sí mismo como la dio el Padre. Jehová Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Desde el cielo Él hablaba, mas dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. O sea, había un poder sobrenatural, creador, haciendo realidad la palabra que daba el Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible que usted nunca vio, Jesucristo era antes de la creación porque Él es el mismo Dios en imagen. Por eso, mis amados, nosotros no podemos hacernos imágenes de nadie. Porque el único que es el camino al Padre es nuestro Señor Jesús. El único que murió en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando Lázaro murió y estuvo sepultado, o estuvo en aquella cueva, aquella tumba, Jesucristo llegó al lugar, mis amados, y Él dijo, muevan la piedra. Otras personas fueron y movieron la piedra donde estaba Lázaro. Y allí, mis amados, a distancia Jesús le dijo, Lázaro, ven. Jesús no entró. Jesús no tomó ni un suero, ni Jesucristo tampoco tomó una jeringuilla para inyectarle alguna vitamina o ponerle una venda a Lázaro o curarle sus heridas o hacer un brebaje o un rito como muchas personas hacen. No, Jesucristo dio la palabra, dijo Lázaro sal. Entonces, ¿quién hizo la obra? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo fue aquel que vivificó a Lázaro de entre los muertos. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, con Él estuvieron dos malhechores crucificados. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el de la izquierda le injuriaba a Jesús, diciéndole, si tú eres, escuche bien, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. De esa es la forma en la cual las personas seculares que no conocen a Dios piensan, que creen que Dios es un gobierno o es una fuente en el cual vamos solamente a buscar beneficios, a pedir favores, a que Dios nos haga. Usted no se ha puesto a pensar que del 100%, el 90% de las oraciones que usted escucha son peticiones a Dios. Pero no se ha puesto a pensar de que nosotros también tenemos que darle algo a Dios. La carretera es de dos vías, no es como muchas veces que es solamente una sola vía, sino de dos vías. Es el tipo de persona que vemos ahí en ese ladrón. Mas había otro, el que estaba en la mano derecha de nuestro Señor Jesús. Y este ladrón, él reprende al otro y le dice, nosotros verdaderamente estamos aquí por nuestros pecados, por nuestros hechos. Mas este hombre ningún mal ha hecho. Jesucristo lo único que hizo fue predicar el Evangelio Santo, el Evangelio de salvación. Nos vino a revelar lo que había de aquel lado de la cortina que muchos no conocen, mas nos dio un lugar en su reino allá en los cielos.
Entonces él se vira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque él sabía, igual que el otro, que los tres iban a morir. De esa cruz no se salva nadie. De esa cruz ninguno iban a bajar, porque no había, como hay en muchos países, personas que compran las leyes para escaparse de la condenación de sus hechos. El que estaba en esa cruz ya estaba condenado, y no por años como muchos pasan en las cárceles, sino estaban condenados a muerte, a pasar al otro lado. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes, cuando las personas morían, iban al seno de Abraham. El paraíso fue el lugar que Dios hizo para Adán y Eva. Pero cuando Jesucristo murió, Jesucristo descendió a las partes más bajas. Les predicó a los espíritus. Y con él ya no existía aquel lugar que es el seno de Abraham, sino son llevados al paraíso hasta aquel momento donde iremos a la gran ciudad que Dios tiene preparada para su pueblo. Donde serán las fiestas del Cordero, donde serán las fiestas de bodas. Mientras estemos en fiesta allá arriba en los cielos, aquí en la tierra pasarán por una gran tribulación todos aquellos que aman sus trabajos, aquellos que aman sus casas, sus vehículos, aquellos que les gustan las vidas terrenales. En las terrenales se van a quedar.